Cada año, más de 10 millones de personas cruzan las puertas del Louvre. Da igual si es lunes o domingo, da igual si llueve, da igual si están en París por un día o por una semana, todos quieren ver lo mismo. Allí, frente a un panel azul y rodeada de sensores, hay una vitrina blindada que protege una pintura de apenas medio metro. Una mujer sentada, con la mirada fija y una sonrisa que nadie termina de entender. La llaman la Mona Lisa, la Gioconda, y no hay otra obra de arte en el mundo que atraiga a tanta gente. Pero, ¿por qué? No es el cuadro más grande del museo, no es el más colorido, ni siquiera el más antiguo. Y sin embargo, es el más conocido del mundo. ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué secretos esconde? ¿Y cómo llegó a convertirse en el cuadro más famoso de la historia? Este es el misterio de la Mona Lisa. Florencia vive su mejor momento. Es 1503. Las calles están llenas de riqueza. Negociantes, banqueros, artistas. La familia Medici controla casi todo desde la sombra. Y el arte en esa época se convierte en símbolo de estatus. En medio de ese mundo, Leonardo da Vinci acepta un encargo. El cliente es Francesco del Giocondo, un mercader de telas acomodado. Quiere que pinten a su esposa, Lisa Gherardini. Tiene 24 años. Parece otro retrato familiar más para colgar en casa. Pero Leonardo no lo trata como un trabajo normal. Él no es una persona cualquiera. Es pintor, ingeniero, científico, escultor, arquitecto y teórico. Tiene conocimientos en prácticamente todo: pintura, cartografía, astronomía, anatomía e incluso paleontología. Diseñó tanques blindados, máquinas voladoras, incluso algo parecido a un coche autónomo. Y tampoco pinta como los demás. Él difumina los bordes, mezcla figura y fondo, crea atmósferas. Y en la Mona Lisa lo hace todo a otro nivel. Aplica una técnica llamada sfumato. Consiste en superponer capas finísimas de óleo diluido, decenas de capas. El resultado es un efecto impresionante. Los contornos desaparecen, las sombras se funden y la piel parece respirar. Algunos la ven feliz, otros triste. Es como si el cuadro se adaptara al estado de ánimo de quien lo mira. Eso no es casualidad. Para perfeccionar ese efecto, Leonardo dedicó una enorme cantidad de tiempo. Pasó muchas noches en un hospital de Florencia estudiando cuerpos humanos para entender cómo funcionaban los músculos, los nervios y cómo trabajaban juntos para formar una sonrisa. También analizó animales, especialmente caballos. Comparaba sus expresiones con las humanas, pero su obsesión no terminó ahí. Después de eso, investigó la óptica. Descubrió que los rayos de luz no se concentran en un solo punto del ojo, sino que se distribuyen. El centro de la retina, conocido como la fóvea, nos permite ver los detalles con mayor precisión. En cambio, el resto capta mejor las sombras menos definidas. Si miras la sonrisa de cerca, verás que la línea de los labios es casi recta. Por eso, cuando la miras directamente, parece que no está sonriendo. Pero gracias a las sombras creadas con el sfumato, la visión periférica interpreta esas sombras como una sonrisa. Y para la Florencia de 1500, eso es una revolución. Nadie ha visto algo así antes, un retrato que parece vivo, que cambia, que juega con quien lo mira. Pero si Leonardo da Vinci era italiano y la Mona Lisa también lo era, ¿por qué el cuadro está hoy en Francia? En 1516, Leonardo da Vinci abandona Italia con casi 64 años. Ha pasado la mayor parte de su vida en Florencia, Milán y Roma, pero ahora acepta una nueva oferta. El joven rey Francisco I de Francia lo quiere en su corte y pasa a vivir en el castillo de Clos-Lucé. Le ofrecen un salario generoso, sirvientes y libertad total para crear. El rey lo admira, no solo como artista, también como pensador, como genio. Eso era algo casi impensable en su época. Esa libertad absoluta en la manera de trabajar es algo que lo hace único. En aquellos años, los artistas eran vistos como artesanos, dependían de quienes les pagaban y tenían que adaptarse a lo que les pedían. Pero cuando Leonardo llega a Francia, su fama ya es enorme. En Italia se habla de él desde hace décadas. Es el pintor de La Última Cena, el creador de Máquinas Imposibles, el que llena miles de páginas con estudios sobre luz, agua, vuelo, armas, arquitectura. Se convierte en algo distinto. Lo mantienen para que piense, para que investigue, para que sea Leonardo. En su equipaje lleva algunos manuscritos, unos cuantos inventos y el retrato de Lisa. Francisco I queda fascinado.
no ha visto nada parecido. Ese rostro, esa expresión, esa sensación de que la figura respira. Leonardo la cuelga en su estudio y la sigue retocando. No quiere dejarla ir. La Mona Lisa se convierte en su última gran obra, la última con la que trabaja con calma, la última que le acompaña hasta el final. En 1519, Leonardo muere, y el cuadro cambia de manos. El propio rey Francisco I lo compra para la colección real. Paga 4.000 escudos de oro, unos 2 millones de dólares actuales. Desde ese momento, la Mona Lisa ya no es de Leonardo, es de Francia. Pero mientras la obra empieza su vida como tesoro real, aparece otra pregunta, tal vez la más importante. ¿Quién se esconde realmente detrás de ese cuadro? Lisa Gherardini nace en el año 1479 en Florencia, hija de una familia con dinero. Se casa muy joven con Francesco del Giocondo, un mercader florentino. Para cuando Leonardo empieza el retrato, ella tiene 24 años y al menos 2 hijos. Se llama Lisa, pero en italiano antiguo, Mona se usaba para decir señora, así que el nombre del cuadro significa literalmente señora Lisa. Y también recibe otro nombre, la Gioconda, una mezcla de su apellido de casada, Giocondo, y la palabra italiana Gioconda, que también significa alegre. Durante siglos, nadie pudo probar que esa mujer era Lisa Gherardini, hasta que en 2005 aparece una prueba. En una biblioteca de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, se encuentra una nota escrita de 1503. El autor es Agostino Vespucci, un funcionario florentino que vivió en la misma época que Leonardo. En esa nota deja escrito que Leonardo estaba trabajando en el retrato de Lisa del Giocondo. Ese documento confirma lo que muchos creían, da un nombre, una fecha y un contexto. Pero la historia oficial no lo explica todo. Leonardo da Vinci estaba trabajando en ambiciosos proyectos militares para hombres poderosos. Estaba tan ocupado que no tenía ni tiempo para pintar retratos de personas influyentes que se lo pedían. Y aún así, encuentra tiempo para pintar un retrato. No de una mujer noble, sino de la esposa de un comerciante. ¿Por qué dedicar tanto tiempo y obsesión a un rostro aparentemente cualquiera? ¿Y si la modelo no es quien creemos? Una de las hipótesis más repetidas plantea que Leonardo no pintó a Lisa, sino a sí mismo, un autorretrato oculto. Según esta teoría, Da Vinci se representa a sí mismo como mujer. Pero, ¿es realmente posible que Leonardo se estuviera retratando a sí mismo? Hay investigadores que estudian los rasgos de la Mona Lisa y encuentran similitudes, una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Otras teorías apuntan a mujeres distintas, damas, nobles, amantes. Algunos señalan a Isabella de Este, una mujer que aparece en otros dibujos de Leonardo. Incluso se llega a decir que podría ser un chico disfrazado, quizá Salai, su aprendiz más cercano. Pero más allá de quién es, hay otra pregunta. ¿Qué siente? Porque da igual cuántas veces miremos la Mona Lisa, no conseguimos ponerle una emoción, y eso es lo que la convierte en única. A veces parece sonreír, otras no, todo depende de dónde pongas los ojos. El británico E.H. Gombrich explica que el rostro no es simétrico, que el lado izquierdo y el derecho expresan cosas distintas, y que esa asimetría explica por qué no nos ponemos de acuerdo sobre su sonrisa. Pasa el tiempo, cambian los reyes, cambian los palacios, y la Mona Lisa viaja con ellos. Pero a finales del siglo XVIII todo cambia. Estalla la Revolución Francesa, la monarquía cae, y con ella sus colecciones. Lo que antes era propiedad de reyes, ahora pasa a ser del pueblo. En 1797, la Mona Lisa se traslada a un museo que acaba de abrir sus puertas, el Louvre. Por primera vez, cualquier persona puede verla, no importa el apellido ni la clase social. Durante un tiempo, el cuadro parece haber encontrado su lugar, pero esa calma dura poco. En el año 1800, Bonaparte ya es primer cónsul, visita el Louvre, ve la Gioconda y decide llevársela. Ordena colgarla en su palacio. Allí permanecerá durante 4 años, hasta 1804. Cuando se proclama emperador, devuelve el retrato al Louvre. Y ahí se queda. Desde entonces, la Mona Lisa entra en la colección permanente del museo, pero todavía no es un símbolo mundial. Los críticos la valoran, los pintores la estudian. Es una gran pintura, pero aún pasa desapercibida para la mayoría.
En 1850 la mayoría de los visitantes del Louvre la ven como una obra renacentista más. Admirable, sí, pero no única. Pero eso está a punto de cambiar. Y cuando eso pase, el mundo entero se dará cuenta de lo que tiene delante. París, lunes 21 de agosto de 1911. El Louvre está cerrado al público. Los lunes no abre. Solo hay personal de mantenimiento y algunos vigilantes. Todo parece tranquilo. Pero alguien se mueve entre las sombras. Un hombre vestido de blanco camina por los pasillos. Va como uno más del equipo de limpieza. Se llama Vincenzo Peruggia. Tiene 29 años, es italiano y ha trabajado antes en el Louvre como vidriero. Conoce bien el edificio, sabe cómo moverse sin llamar la atención. Y acaba de llegar a la Sala Carré. Allí cuelga la Mona Lisa. Mira a los lados, no hay nadie. Se acerca al cuadro, lo desengancha con calma y se lo lleva hasta una escalera lateral. Allí separa la tabla del marco, deja el marco tirado en el suelo, envuelve la pintura en una tela y se la esconde bajo el abrigo. Después, simplemente sale por la puerta. La Gioconda desaparece del museo más importante del mundo y nadie se da cuenta. Pasan más de 24 horas. El martes por la mañana, un pintor llega al Louvre. Va a copiar la Mona Lisa como hace cada semana. Pero al entrar en la sala, el cuadro no está. Llama a los guardias. Primero piensan que la han movido para fotografiarla, es algo habitual. Pero nadie del departamento de fotografía sabe nada. Nadie del museo ha autorizado nada, nadie ha tocado el cuadro. Es entonces cuando se desata el pánico. El Louvre cierra sus puertas, llega la policía, revisan todas las salas y encuentran el marco tirado en una escalera. La Mona Lisa ha sido robada. La noticia se extiende por todo el país en cuestión de horas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido desaparecer una de las obras más valiosas del mundo sin que nadie vea nada? La policía lanza una investigación a contrarreloj. Interrogan a empleados, registran habitaciones, siguen pistas por todo París. Y de pronto aparecen nombres inesperados. Detienen a Guillaume Apollinaire, un poeta vanguardista, provocador, famoso por declarar que habría que quemar los museos. Está vinculado a un caso anterior, unas estatuillas ibéricas robadas del Louvre, y además es amigo de un pintor joven, español, que acaba de llegar a París. Se llama Pablo Picasso. También lo interrogan, le piden explicaciones y él niega todo. Tras unos días, los dos son liberados. Pero el hecho de que dos de los nombres más importantes del arte moderno pasen por comisaría dice mucho sobre el caos de la investigación. Peruggia ni siquiera aparece en la lista de sospechosos. Nadie imagina que un vidriero haya podido cometer un robo así. Pronto el caso empieza a estancarse, las pistas se enfrían y el caso empieza a perder fuerza. La pintura ya no está, pero su desaparición lo llena todo. Miles de personas hacen cola en el Louvre para mirar una pared vacía, solo para comprobar que es verdad y con la esperanza de que al llegar ya haya vuelto. Nunca antes una obra de arte había generado tanto interés por no estar. La Mona Lisa aparece en portadas de todo el mundo. Personas que jamás habrían oído hablar de ella, ahora saben que ha desaparecido y quieren saber por qué. Diciembre de 1913, Florencia. Un comerciante recibe una carta extraña. Un desconocido le ofrece una pintura, pero no cualquier pintura. Le dice que tiene la Mona Lisa, que está dispuesto a vendérsela y que quiere hacerlo en secreto. El comerciante se llama Alfredo Gheri y sabe que no está ante una estafa cualquiera, así que avisa a la policía, contacta al director de la Galería de los Uffizi y preparan una trampa. El 10 de diciembre, en la habitación de un pequeño hotel florentino, Gheri se reúne con el supuesto vendedor. Hablan unos segundos mientras al otro lado de la puerta la policía espera. El hombre se acerca a la cama, aparta la tela y allí está, la Mona Lisa, la auténtica. Gheri da la señal, y entonces entran. Vincenzo Peruggia es detenido en ese mismo instante. Llevaba 28 meses ocultando la obra más famosa del Louvre. Los expertos verifican la pintura. La tabla está intacta, no tiene daños ni retoques. Es ella. La Mona Lisa ha vuelto. En los interrogatorios, Peruggia lo cuenta todo. Dice que actuó solo, que no es un ladrón, que lo hizo por Italia. Creía que su deber era devolverla. En Italia lo defienden como un héroe, pero en Francia ha cometido un crimen. Robar un cuadro tan famoso no es cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que entonces ya valía millones. Peruggia es extraditado, lo juzgan, recibe una condena de 1 año y 15 días de prisión.
Antes de enviarla de vuelta a Francia, Italia la exhibe. La Gioconda hace una pequeña gira en Florencia, Roma y Milán. En Florencia la gente hace cola durante horas, la tratan como si fuera una reina. Y luego viaja de nuevo a París. El 4 de enero de 1914, el Louvre la reinstala en su lugar. Y allí está, colgada otra vez. La misma sonrisa, el mismo misterio. Pero ya nada es igual. Ahora todo el mundo sabe quién es. Antes de 1911, la Mona Lisa era famosa, muy famosa, pero dentro del mundo del arte. Después del robo, se convierte en un símbolo. Su nombre da la vuelta al mundo, se escriben libros, se hacen películas. En 1915 se estrena una ópera inspirada en ella. En los años 30, Hollywood rueda películas sobre el robo. La verdad es que lo ocurrido hace algo que ninguna campaña publicitaria habría logrado. Transforma a la Gioconda en la obra más famosa del mundo. Es septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar. En París, las salas del Louvre siguen llenas de arte, pero el ambiente huele a miedo y urgencia. El gobierno francés activa una operación secreta, porque si los alemanes cruzan la frontera no pueden quedarse con el alma de Francia. Esa noche, bajo órdenes estrictas, comienza el traslado. Camiones militares aparecen por la parte trasera del museo. Retiran la Mona Lisa de su pared y después dentro de una caja especial. La etiquetan como pieza decorativa, otro objeto más. Aún no ha empezado la guerra, pero el convoy arranca, y la sonrisa más famosa del mundo se pierde en la noche. Primero se dirige hacia el Valle del Loire, al castillo de Amboise, donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos días. Pero con la ofensiva alemana de 1940, el castillo deja de ser seguro, así que vuelven a moverla, a la abadía de Locdieu, un monasterio medieval perdido entre colinas y bosques. Más tarde la trasladan de nuevo, Château de Chambord, después el Museo Inglés de Montauban. Cada trayecto se hace de noche en vehículos escoltados por soldados armados. Durante 5 años, la Mona Lisa sobrevive en la sombra. Solo cada cierto tiempo alguien la revisa, mira que no haya humedad, grietas o daños. En París, el Louvre queda casi vacío. Hasta que en 1945, tras la liberación de Francia, el convoy vuelve a ponerse en marcha, esta vez de vuelta a casa. La Mona Lisa y el resto de las obras regresan a París. Las salas vuelven a llenarse. El cuadro ha sobrevivido a una guerra mundial, y eso la convierte en algo más que arte, la convierte en historia. En 1962, el gobierno francés la asegura por 100 millones de dólares, lo que hoy serían más de 1000 millones, el objeto más valioso jamás asegurado. Corre el año 1963. Jacqueline Kennedy quiere llevar la Gioconda a Estados Unidos, no para siempre, solo una gira. Y contra todo pronóstico, contra la opinión de los expertos, el presidente de Francia acepta. La pintura es delicada, pero el gesto pesa más que el riesgo. La Mona Lisa viaja en el transatlántico SS France, en una caja blindada, custodiada día y noche por personal militar armado. Cuando llega, primero se exhibe en la Galería Nacional de Washington, después en el Metropolitan Museum de Nueva York. Se calcula que 1,7 millones de personas hacen cola solo para verla unos segundos. La gira termina siendo un éxito absoluto. 11 años después, vuelve a hacer las maletas. Esta vez, el destino es Tokio y Moscú. Pero tras el tour, Francia toma una decisión. La Mona Lisa no viajará más. Los expertos son claros. No es una cuestión de política, es ciencia. La pintura está hecha sobre una tabla de álamo, y esa tabla empieza a deteriorarse. Toda esa fama tuvo un precio, y en el caso de la Mona Lisa, ese precio fueron los ataques. En 1956 sufre 2 ataques. Primero, alguien le lanza ácido en una exposición. El líquido alcanza la parte inferior de la pintura, daño leve. Meses después, un joven boliviano, Hugo Ungaza Villegas, lanza una piedra. Impacta directo, el cristal de protección se rompe y un fragmento impacta en el codo izquierdo de Lisa. Queda una marca. Desde entonces se instala cristal antibalas permanente. Y menos mal, porque los ataques no se detienen. En los años 60, un hombre dice estar enamorado de ella, intenta cortarla con un cuchillo para llevársela. En 1974, en Tokio, una activista lanza pintura roja contra el cristal, protesta por la falta de accesos para personas discapacitadas. En 2009, una turista rusa, enfadada por no haber conseguido la nacionalidad francesa, lanza una taza de té.
En mayo de 2022, un visitante disfrazado de anciana en silla de ruedas lanza una tarta de crema en protesta por el cambio climático. Y en octubre de 2024, dos activistas lanzan sopa de tomate. Aún así, como puedes ver, la pintura sigue casi intacta. Durante siglos, el mundo habla de la Mona Lisa. Un solo cuadro, un solo rostro, una única sonrisa. Pero cuando empiezas a tirar del hilo, algo no cuadra. Porque la historia de la Gioconda no gira en torno a una pintura, sino a varias. Cuando Leonardo empieza con el cuadro en Florencia, en ese mismo momento, otro joven artista que se llama Rafael dibuja un boceto de la Mona Lisa. La postura es casi idéntica. Las manos, la posición del cuerpo, la estructura del retrato. Pero detrás aparecen dos columnas que no existen en el cuadro del Louvre. Durante mucho tiempo se dio por hecho que era idea de Rafael, pero esa teoría se empieza a caer cuando se vuelve a estudiar el contexto real. Rafael vive entonces en Florencia, se mueve en los mismos círculos que Leonardo, y lo más inquietante, vive muy cerca de la casa de la familia Giocondo. La pregunta es inevitable. ¿Y si Rafael no está creando otro cuadro? ¿Y si está viendo otra versión, la primera versión? A partir de ahí se abre la posibilidad de que Leonardo no esté pintando una sola Mona Lisa, sino varias. Leonardo podría estar trabajando en dos Mona Lisas al mismo tiempo, una primera versión más directa, más joven, y otra posterior, la del Louvre, mucho más elaborada, compleja, psicológica. Esta idea no nace de la nada. A principios del siglo XX aparece una pintura que nadie había visto antes, un retrato muy similar al boceto que hizo Rafael. Se la conoce como la Mona Lisa de Isleworth. En esta pintura la modelo parece más joven, el formato es más grande y el paisaje tiene menos detalles, todo parece más simple. Esto no parece una copia, no repite exactamente los colores, no imita el esfumato final de Leonardo. La figura parece estar en una etapa anterior. La pintura de Isleworth es un óleo sobre lienzo, no sobre madera como la del Louvre, y eso es clave. Leonardo solía hacer versiones de prueba antes de dar por terminada una obra importante. Por eso, algunos creen que esta podría ser la primera Mona Lisa, un primer intento que Leonardo deja inacabado, antes de empezar la versión definitiva que hoy conocemos. Pero esa posibilidad abre un problema serio. Si existen más versiones, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que el verdadero retrato de Lisa es el mismo que el que hoy se conserva en el Louvre? Al fin y al cabo, la Mona Lisa de Isleworth aparece en el siglo XX. No es una locura pensar que pueda existir otra versión que todavía no conocemos. Y hay algo más que llama la atención. En las primeras versiones, la Mona Lisa tenía cejas y pestañas. Hoy no están. ¿Qué ha ocurrido para que hoy ya no podamos verlas? En realidad, siempre las tuvo, pero eran tan sutiles que el paso del tiempo las borró. Vasari ya lo decía en 1550, hablaba de unas cejas extremadamente finas. Detrás de la figura hay un paisaje, montañas, caminos, un río, un puente, pero el lado derecho y el izquierdo no coinciden, no se conectan, no forman un conjunto. Es como si fueran dos mundos distintos. Incluso el horizonte está desalineado, el agua en un lado está más alta que en el otro. Pero, ¿por qué lo hace? Leonardo quiere que el fondo no sea real, que parezca real, pero no lo sea. En 2011, un historiador italiano propone que el puente detrás del hombro derecho es el Ponte Gobbo. Leonardo lo menciona en sus cuadernos, un puente medieval que encaja con el que se ve en la pintura. Tal vez el fondo no es inventado del todo. Tal vez Leonardo mezcla paisajes reales con escenarios ideales, lugares que conoció con lugares que imaginó. Otros creen ver el Valle del Arno, o el lago de Como. Sea como sea, nadie se pone de acuerdo. Pero quizá estamos mirando donde no es, porque el verdadero misterio de la Mona Lisa no está detrás de ella, sino frente a nosotros. Todo empieza aquí. No hace falta historia, robos ni escándalos. Solo con mirarla ya se entiende por qué la Mona Lisa es distinta a cualquier otra pintura. Leonardo da Vinci crea algo que nadie había hecho antes, una presencia. El sfumato, la atmósfera, la luz que no proviene de ningún punto exacto. Por eso, aunque nada extraordinario le hubiera ocurrido después, aunque nunca hubiera salido del Louvre, aunque jamás la hubieran robado, la Mona Lisa seguiría siendo una obra maestra, una cima en la historia del arte, que todavía no conseguimos entender del todo.